Hola, mi nombre es Edison Dubán Ábalos Flores. Yo soy el autor del libro Desde la frontera como trinchera. Quiero empezar dándole un saludo muy especial a todos los estudiantes de literatura de la Universidad de Nariño. Asimismo, quiero darle un saludo muy especial a mi gran amigo, el profesor Alexis Uzcategui. Quiero de la misma manera agradecerles a todos ustedes por haber tomado en cuenta mi trabajo dentro del curso que están construyendo, que están viendo, que están adelantando. Muchas gracias por haber leído algunos de estos textos que yo publiqué en este libro. Quiero agradecer además también por esta generosa invitación que me ha hecho el profesor Uzcategui para compartir con ustedes algunas impresiones que tengo respecto al periodismo literario. Yo quisiera centrarme muy específicamente en una muy breve reflexión sobre uno de los géneros que más me llama la atención, que más me cautiva, que más me gusta, y es el testimonio. Yo quisiera compartir con ustedes algunas impresiones sucintamente teóricas, personalmente metodológicas, algunas impresiones personales que por ahí en uno que otro texto reflexivo he ido plasmando y también he ido construyendo a lo largo de los años. Quisiera empezar dando algunas cualidades técnicas de mi experiencia con los testimonios. Digamos que cuando uno lee un buen testimonio, un testimonio cuya lectura fluye, como si uno estuviera escuchando de viva voz a quien vivió esas experiencias, un testimonio como esos que escribió Alfredo Molano en su obra Desterrados, en Selva Adentro, en Los años del tropel, un testimonio como los que escribió el periodista Guillermo González Uribe en Los niños de la guerra, o como los que escribió el profesor Oscar Osorio en su libro Allende el mar, el cual hace un par de meses tuvimos la posibilidad de presentar ahí en la Universidad de Nariño. Entonces, digamos que cuando uno lee un buen testimonio como esos que acabo de mencionar, uno tiene la impresión de que el trabajo del autor que ha escrito esos testimonios, ha consistido sencillamente en desgravar, en transcribir lo que esa persona le contó. Es decir, uno piensa que lo que hizo el periodista, el autor de ese testimonio, fue encender su grabadora, grabar lo que le contó el entrevistado y luego transcribir esas palabras poniendo, si acaso, algún signo de puntuación por ahí. Un buen testimonio siempre hace que desaparezca la figura del periodista. Un buen testimonio hace que desaparezca la figura del autor que escribió ese testimonio y nos deja directamente relacionados con la persona que ha vivido esa experiencia. Pero propiamente todo lo que hay detrás de un testimonio nos revela, todo lo que hay detrás de un buen testimonio nos revela que, por el contrario, cuando un testimonio hace que desaparezca la figura de ese autor, de ese periodista que lo escribió, cuando un buen testimonio hace que no se sienta que hubo un periodista, sino que estamos frente a la voz de quien verdaderamente vivió, es cuando más trabajo se ha presentado, cuando más trabajo ha habido por parte del periodista o por parte del escritor.
Digamos que para uno escribir un buen testimonio, no basta con que una persona le haya contado su historia de vida. No basta con que una persona le cuente a uno los detalles de su existencia. No basta con que una persona le cuente a uno los secretos más íntimos, más recónditos de su ser. No basta con que una persona me cuente todas las peripecias de su vida, con que una persona me relate toda su experiencia, sino que es necesario además que uno como periodista encuentre la manera precisa, encuentre el tono adecuado, que uno como periodista, como escritor, encuentre la voz perfecta para que esa historia genere ese efecto que les estaba contando. El efecto de que nadie la ha escrito y de que uno está escuchando directamente a quien vivió esos acontecimientos. El efecto de que esa historia pareciera que en ese momento de la lectura está contándose a sí misma en primera persona. Lo que quiero decir es que el testimonio que uno escribe, el testimonio que uno redacta, digamos, no es el mismo que ha quedado guardado en la grabadora a partir de la entrevista que uno le hizo a una persona. O sea, ese testimonio que aparece aquí contado en un libro no es el mismo que le contaron al periodista. Ese testimonio que aparece escrito aquí, por ejemplo, en los años del tropel, esos testimonios de estos guerrilleros, no son exactamente idénticos, no son iguales a los testimonios que escuchó Alfredo Molano. Lo que ha quedado grabado, lo que ha quedado registrado en la grabadora y lo que uno escribe, digamos que son dos productos verbales o son dos modalidades comunicacionales, son dos modalidades de comunicación que tienen enormes diferencias, por lo menos grandes diferencias en sus aspectos formales. Empezando por decir que uno de esos testimonios, el que a uno le contaron es oral y el que uno presenta ya es escrito. Y con eso, con esa diferencia en que el uno es oral, el que quedó en la grabadora es oral y el que uno entrega ya es escrito, con eso ya decimos bastante, demasiado de las diferencias que hay en las modalidades de representación de estos testimonios. Entonces, digamos que cuando uno lee un testimonio bien hecho, es porque desaparece el autor de ese testimonio y solamente queda el lector frente a quien vivió esa experiencia. Pero es ahí cuando más trabajo ha habido del autor para entregar un testimonio que genere ese efecto donde él, donde su trabajo de creador es precisamente desaparecer. Ahora bien, yo quiero compartir un poco con ustedes, digamos, mi técnica, mi procedimiento para hacer testimonios. Lo primero que yo hago siempre es identificar qué historia es propia para un testimonio y qué historia no es propia para un testimonio. Digamos que hay historias, narraciones, experiencias que se prestan muy bien para escribirlas como testimonio, pero hay narraciones que se prestan más para otro tipo de géneros. Hay narraciones que se prestan más para una crónica. Hay narraciones que se pueden prestar más para una noticia o para otro tipo de género comunicativo, de género periodístico o para otro tipo de género del periodismo literario. No toda narración es apta para ser convertida en un testimonio. Yo creo que una narración que le hace a uno una persona eh, es apta para un testimonio cuando eso que le están contando a uno no está comprometido. Esto significa que eso que la persona le cuenta a uno no necesita ser verificado, no necesita ser corroborado, no necesita ser jurídicamente comprobado.
¿sí? Entonces yo creo que allí, cuando no se necesita una diversidad de fuentes, sino que se trata de una verdad personal, yo creo que allí hay una narración apta para convertirla en un testimonio por escrito. Por ejemplo, a mí me parece que sería delicado, tal vez sería improcedente escribir el testimonio de alguien que, por ejemplo, estuviera implicado en un delito o acusado de haber cometido un crimen o que estuviera inmiscuido en un caso de corrupción, porque ese testimonio de esa persona va a estar empañado por una situación que amerita ser investigada o analizada desde diversidad de fuentes, no desde una sola mirada, desde su punto de vista. En ese caso, uno podría pensar que podría ser más procedente la entrevista, podría ser más procedente el perfil, podría ser más procedente la crónica, la noticia, cualquier otro género, pero no el testimonio, porque esa verdad de esa persona requiere y demanda toda una corroboración de otras fuentes. Entonces, esa es la primera condición. Identificar qué tipo de historia, qué tipo de narración es apta para ser convertida en un testimonio por escrito y cuál no es apta. Después de haber encontrado, digamos, esa narración apta para ser convertida en testimonio, después de haber descubierto esa historia que sirve para narrar una verdad personal, en mi técnica, en mi procedimiento, luego viene la etapa, digamos, de las entrevistas, de las conversaciones. Hay que conversar, hay que entrevistar, hay que acercarse a esta persona en varias ocasiones, en diferentes lugares, siempre tratando de encontrar esos detalles sobre los acontecimientos que queremos convertir en testimonio. Regularmente yo en estas entrevistas trato de descubrir dos cosas. A mí me interesan dos aspectos puntuales. Por una parte, me interesa palpar el sentido de lo que esa persona cuenta. ¿Cuál es la razón de ser del proceder de esa persona? ¿Cuál es el perfil de los sentimientos que están ahí presentes? ¿Cuál es la razón de ser de eso que está contando? ¿Cuál es la idea alrededor de la cual giran esas experiencias que están contándose? ¿Sí? Me interesa encontrar cuál es la idea que articula todo eso que la persona me está contando. Pero, por otra parte, también para mí es muy, muy importante ir atrapando, ir detectando, digamos, ir captando todas las características propias del habla de esa persona. Me interesa ir captando sus titubeos, sus repeticiones, sus frases inconclusas, sus tonalidades, sus gestos, sus maneras de expresión, el modo como su cuerpo también cuenta, todas esas características del habla de esa persona. Me interesa captar el habla de tal manera que yo la pueda reproducir. Es decir, que yo pueda generar una historia reproduciendo el discurso de esa persona que he entrevistado. Entonces, después de haber captado eso, me refiero a la idea, me refiero a después de haber captado esa idea que sostiene ese testimonio y el habla mediante el cual se verbaliza ese testimonio. Después de eso, me gusta crear un mecanismo narrativo que me permita transmitir a los lectores esa verdad, esa historia, que me permita transmitir esa conversación, que me permita transmitir todo lo que yo escuché. Y esa transmisión de esa verdad, ese mecanismo narrativo, allí es donde se demanda un exigente trabajo creativo, porque se deben mantener o conservar esas particularidades del habla de esa persona, pero siendo total y plenamente operativas dentro de la lógica del discurso escrito.
Es decir, yo voy a mantener esas características del habla, pero ahora esas características del habla van a ser funcionales en el discurso escrito. Esto quiere decir que el texto que uno va a producir no es de ninguna manera una desgrabación de la entrevista, no es. No es una transcripción de lo que esa persona contó. Lo que uno va a escribir como testimonio es una historia que uno va a crear como si uno estuviera hablando con el habla de esa persona y contando la verdad que esa persona le ha transmitido a uno. O sea, es un ejercicio creativo literario donde yo voy a encarnar a esa persona y voy a escribir una historia con el habla de esa persona y con lo que le sucedió a esa persona. ¿Se dan cuenta? No es. Un testimonio no se hace desgrabando, transcribiendo lo que esa persona contó. Lejos de eso. Se hace más bien reproduciendo por escrito el discurso de esa persona y reproduciendo los sentimientos, las ideas y los contenidos que esa persona contó. Ahora bien, cuando uno entrevista a la persona, por lo menos en mi caso, cuando yo entrevisto a una persona, esa conversación que tengo con esa persona siempre está determinada por un aquí y por una hora donde sucede esa conversación. Digamos que en esa entrevista se escucha el perro que ladra fuera de la casa, la música que el vecino tenía puesta a alto volumen, digamos que se siente el olor de la sopa que estaba hirviendo en la estufa, eh, en fin, hay todo un contexto, ¿sí? Hay toda una situación que está presente en la entrevista. Ese contexto, digamos que influye, determina las condiciones circunstanciales y situacionales de aquel momento en que conversamos. Pero luego, cuando ya uno crea ese mecanismo creativo, literario, cuando ya uno está escribiendo el testimonio, cuando uno ya está produciendo el discurso a partir del habla de esa persona, esa verdad que uno está produciendo ahí debe quedar, digamos, liberada, debe quedar funcionando en el texto de manera intemporal. Esa verdad tiene que desprenderse de una aquí y de una ahora y debe hacerlo para que funcione en cualquier aquí y en cualquier ahora, porque ya es un discurso escrito, que ya no está mediado por las condiciones circunstanciales de un momento, sino que debe funcionar correctamente si alguien lo lee hoy o si alguien lo lee en 10 años. Entonces hay que independizar esa narración de ese contexto donde sucedió esa entrevista para que pueda ser actualizada mediante la lectura en cualquier otro contexto. Entonces, cuando uno lee un testimonio periodístico, uno siempre tiene que preguntarse, o bueno, uno siempre se pregunta, ¿quién está narrando esta historia? En el caso de Alfredo Molano, ¿quién está narrando esta historia que me está contando este guerrillero? O en el caso de la historia que ustedes leyeron de mi libro, uno puede preguntarse, ¿quién está narrando esta historia? ¿Está narrándola el soldado sin fusil? ¿O está narrando la persona que nos envió este video y compartimos en clase? ¿O serán ambos los mismos? Y definitivamente, para esa pregunta que siempre surge en el lector, yo he construido, propuesto una respuesta que más o menos es la siguiente. Digamos que la voz que narra en un testimonio, la voz que tenemos aquí presente en un libro, ¿sí? No es la voz de la persona que vivió esas circunstancias, esas experiencias.
No es la voz, en el caso de Alfredo Molano, no es la voz de esos guerrilleros, ¿sí? En el caso mío, no es la voz de quien vivió esa experiencia de que le escondieran el fusil, pero, pero tampoco es la voz del periodista, tampoco es la voz del autor, tampoco es la voz de quien figura con la categoría autorial en la portada del libro, ¿sí? La voz que narra un testimonio, digamos que esa voz que está ahí narrándonos, es fruto de una mediación, es fruto de un encuentro entre el periodista y el entrevistado. Esa voz que narra desde esa construcción textual a la que le llamamos testimonio, es una modelización del mundo que realiza el periodista. El periodista modelizó esa voz, pero la modelizó a partir del modelo que le entregó el entrevistado. O sea, esa voz que tenemos ahí en los testimonios es una construcción literaria realizada por el periodista con una materia prima que, digamos, a nivel formal y a nivel de fondo le entregó el entrevistado. Es como si el periodista cogiera plastilina y creara algo con esa plastilina, pero esa plastilina se la da el entrevistado. Él es el que le otorga esa plastilina. Y a partir de eso empieza el periodista a darle forma a eso que le entregó el entrevistado. Podríamos decir, palabras más, palabras menos, que el periodista crea la voz de un otro que puede recrear el mundo tal cual como lo percibe el entrevistado. El periodista crea una voz que es capaz de recrear el mundo tal cual como la vivió la persona que experimentó todas las acciones narradas en ese testimonio. Bueno, dejando a un lado, digamos, toda esta eh, capa procedimental y enfocándonos ahora un poco más en el sentido del testimonio, en esta construcción social que plantea este género, yo quisiera expresar lo siguiente. A mí me parece que la verdad que todo testimonio no transmite es una verdad bastante compleja. Digamos que todo testimonio nos transmite una verdad sumamente compleja. Y es una verdad tan compleja que resulta difícil, imposible expresarla en palabras. Por eso, cuando uno lee un buen testimonio, cuando uno termina de leer un buen testimonio, lo que uno hace es levantar la cabeza, mirar hacia la profundidad y escuchar ese susurro del lenguaje, ese susurro que nos dice o que nos comenta o que nos hace sentir que algo ha cambiado en nosotros, que ya no somos los mismos, que una fibra sensible se ha activado en nuestro ser, que algo nos ocurrió, aunque no sepamos muy bien qué ha sido eso que nos ocurrió, aunque no podamos traducirlo en palabras. Entonces yo creo que eso es lo que siempre sucede cuando uno lee un buen testimonio. Es esa actitud de levantar la cabeza, mirar al fondo y decir, escuchar ese susurro de que algo se transformó en nosotros. Eh, yo quisiera plantear muy brevemente, muy sucintamente, dos aspectos que tienen esa verdad que nos revelan los testimonios. Por un lado, digamos que el testimonio tiene una capacidad sanadora. Estas historias tienen esa capacidad ortopédica de curar, de sanar algo. Estos testimonios, cuando están bien escritos, cuando están bien constituidos, cuando están literariamente hechos, constituyen, digamos, un espacio donde no solamente se cuenta una historia
o donde no solamente se reconstruye una experiencia, sino que estos testimonios también configuran un espacio donde se modela una identidad, donde una persona puede generar todos los aspectos de lo que significa su propio ser. Entonces, esto de alguna manera nos permite que esta identidad se sostenga en una esperanza. Yo creo que ese es el factor sanador que tienen los testimonios, que permiten que una historia, una experiencia, a pesar de lo traumática que puede haber sido, o a pesar de lo irreconciliable que pueda parecer con el presente, o a pesar de lo problemática que pueda ser moral o éticamente, o a pesar de las circunstancias oscuras que la pueden rodear, siempre de alguna manera nos deja frente a una superación de un dolor, siempre nos dejan frente a una superación de un proceso escabroso, de un camino dificultoso. Entonces, los testimonios siempre tienden a ofrecernos un amanecer después de una oscura noche. Yo hace poco leí este libro, el libro Tiempo Pasado, de Beatriz Sarlo. Se titula, se titula Tiempo Pasado y el subtítulo es Cultura de la Memoria y Giro Subjetivo, una discusión. En este libro, Beatriz Sarlo plantea una crítica hacia los testimonios. Ella se enfoca más precisa y específicamente en los testimonios que surgieron en la Argentina y en Chile a raíz de estos crímenes atroces, a raíz de estos abusos que cometieron las dictaduras militares. En este libro, Beatriz Sarlo explica, propone, sugiere que los testimonios tienen un problema y es que suspenden el análisis, porque las experiencias en primera persona se resisten a una interpretación. Es decir, una experiencia en primera persona, un testimonio, no acepta discusión, no acepta reflexión. Son historias, dice ella, cerradas, historias que no aceptan la discusión porque imponen una verdad como única verdad, ¿sí? A mí, a decir verdad, no me parece que eso sea del todo cierto y yo discuto un poco esta propuesta interpretativa de Beatriz Sarlo. Yo creo que los relatos testimoniales no suspenden propiamente la interpretación ni la discusión. Tal vez, lo que sí dejan en suspenso los relatos testimoniales es, digamos, la verificación jurídica o referencial de la información, porque estos relatos testimoniales suspenden esa verificación jurídica y referencial porque piden, exigen, demandan confianza al lector. Y digamos que estos relatos se protegen por una moral y por una política que asegura que quienes cuentan esos padecimientos, quienes cuentan esas experiencias, quienes cuentan esos eventos, digamos, traumáticos, los padecieron en carne propia y que esa experiencia dolorosa, digamos, no debe ser sometida a una revisión que ponga en duda el testimonio y que vaya a revictimizar a la persona. Entonces, de ahí propiamente lo que yo les decía hace un rato, es fundamental, es indispensable saber cuál historia, cuál narración amerita ser convertida en testimonio
y cuál no. Porque si me equivoco ahí, en esa selección, y si genero el testimonio de una experiencia que no ameritaba ser testimonio, sino que ameritaba más una entrevista o ameritaba más una crónica o una noticia, si me equivoco ahí, la crítica acerca de los testimonios que hace Beatriz Sarlo, esa crítica va a ser totalmente aplicable, porque estos testimonios van a suspender propiamente la interpretación y la discusión sin permitir que haya una construcción compleja y social de la verdad. Entonces yo creo que el testimonio no hay que entenderlo tanto desde una articulación con lo jurídico, no hay que entenderlo tanto desde una articulación con la prueba legal, no hay que entenderlo tanto desde una articulación con la demostración empírica de que eso que se está contando es real o sucedió verdaderamente. Yo creo que el testimonio hay que entenderlo más desde la confianza, desde esos lazos que como sujetos pertenecientes a una comunidad compartimos, desde la posibilidad de creer la historia del otro. No tanto porque hayan videos que lo demuestren, no tanto porque haya documentos notarizados que así lo comprueben, no tanto porque haya testigos que den fe de ello. El testimonio nos está invitando a creer la historia del otro porque esa historia me revela mi propia experiencia, porque esa historia me revela una identidad, me muestra un sentir, porque esa historia me permite descubrirme a mí mismo descubriendo al otro, porque esa historia me da la posibilidad de encarnar el espacio existencial del otro. El testimonio me da la posibilidad de vivir la experiencia que vivió el otro. Y al yo poder vivir la experiencia del otro, puedo acompañarlo en su trauma, puedo estar con él, puedo ser con él y al final de cuentas, puedo vivir con él. Bueno, ese era un poco, de una manera muy general, lo que yo quería compartirles a ustedes sobre algunos apuntes, ideas que he ido generando sobre el testimonio, este género del periodismo literario que además de la crónica, del perfil, del reportaje, de la entrevista, me resulta a mí muy, muy cautivante. Nuevamente, quiero reiterar mis agradecimientos a ustedes por permitirme compartir estas ideas con ustedes, pero también reiterar mi agradecimiento a ustedes, estudiantes de literatura, y a usted, profesor Alexis Uzcategui, por haber tenido la gentileza, por haber sido tan generosos de haber leído un texto mío, haber discutido un texto mío en su curso. Muchísimas, muchísimas gracias por ello. Un abrazo muy fuerte para todos y ojalá podamos generar otro espacio de conversación. Ojalá pudiera ser presencialmente con un cafecito bien conversado. Un abrazo y muchísimas gracias para todos.